Antes un poco de contexto, hoy es 20 de junio de 2025, es la última sesión de este periodo legislativo en la plenaria del Senado. Y es así como Efraín Cepeda despide este periodo sin advertir antes que rescata que el presidente del Senado quiso respetar la independencia del Senado y evitar un golpe de Estado. También se refirió a una posible Asamblea Nacional Constituyente, que le están disfrazando el nombre, por cierto. Y también dijo, toda Asamblea Nacional Constituyente debe pasar por el Senado. Y por último, unas emotivas palabras. Un dolor no solo del Senado, sino de los colombianos, y el dolor es de la democracia, de todos. Dice Efraín Cepeda, ahí está su curul Miguel Uribe, un joven de apenas 39 años. Fuerza Miguel, fuerza Miguel, fuerza Miguel, fuerza Miguel, fuerza Miguel. 5 veces pidió al Senado que lo gritara en coro y vamos a escucharlo. Hoy es la última sesión ordinaria de este periodo legislativo, un periodo donde no hemos estado exentos de polémicas y debates en la plenaria del Senado de la República, en el Congreso, pero finalmente los temas se han resuelto como se resuelven en la democracia, que es votando. A veces hemos tenido debates encendidos y desde la mesa directiva hemos tenido aciertos y errores, pero al final de la plenaria yo veo que reina la calma, que nos podemos saludar, que nos podemos acercar, y que una cosa es el debate político y otra cosa es lo personal. Por eso hemos tenido una muy buena producción de leyes en el Congreso de la República. Solo en el día de ayer logramos aprobar 4 conciliaciones y 19 proyectos de ley de origen parlamentario. Y en cada plenaria hemos aprobado 4 o 5 proyectos, se han hecho los debates. Algunos nos han tocado debates de 2 y 3 días, pero finalmente el dictamen de la democracia ha sido aceptado por todos. Y el dictamen de la democracia es votando, abriendo el registro, y así todos hemos acatado decisiones, sin excepción. Todos hemos ganado votaciones y hemos perdido votaciones. Pero eso es lo grande de la democracia, que al final del día, pues, se da una votación y hay que acatarla. Y por supuesto que debo decirles que el Congreso de la República toda tiene una imagen favorable, la más alta de los últimos 11 años. Estamos, y no es para vanagloriarnos porque la cifra es baja, 29%, pero es la más alta, y quiero repetirlo, de los últimos 11 años, y yo creo que se debe a eso, que se dan los debates, pero al final todos acatamos las votaciones. Y tengo que repetirlo una vez más, como se hace en la democracia. Aquí desde esta mesa directiva hemos defendido la división de poderes, hemos expresado que el Congreso de la República es una rama autónoma del poder público, como son los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y que en la medida de lo posible se ha dado colaboración armónica entre los poderes públicos. La semana anterior asistimos a una reunión del episcopado donde se firmó una declaración para desarmar la palabra, que espero que se cumpla en todos los poderes públicos, acatando y respetando. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con las decisiones de todos los poderes públicos,
pero lo que sí quiere decir es que hay que acatarlas y aceptarlas. Y he defendido a lo largo de este año esos principios como me comprometí en el discurso del 20 de julio. La autonomía del Congreso de la República, rama del poder público absolutamente legítima, que se eligió con 22.600.000 votos, que no hay en el ordenamiento jurídico colombiano una posibilidad de revocatoria, porque sería un golpe de Estado. Y también decir que el ordenamiento jurídico expresa que toda convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente pasa por el Congreso de la República. No me quiero extender, pero sí quiero decir que estamos atravesando un triste periodo, un dolor en el corazón que llevamos los 104 senadores y creo que el Congreso todo, y es el atentado de que ha sido víctima nuestro compañero Miguel Uribe Turbay. Ahí está su curul, que esperamos que la pueda venir a ocupar en los próximos meses. Un joven de 39 años, y yo creo que esa juventud está ayudándolo para que en este momento se encuentre en un periodo de estabilidad, y esperamos que luego de este periodo de estabilidad venga su recuperación. Por eso quiero terminar estas palabras pidiéndole a la plenaria del Senado que 5 veces gritemos: ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! ¡Fuerza Miguel! Te veremos sentado pronto en esa curul, si Dios y la divina providencia lo quieren, y se lo estamos pidiendo a Dios, se lo estamos pidiendo a la Virgen María, se lo estamos pidiendo al Espíritu Santo, que tengamos a Miguel Uribe Turbay sentado en su curul. Muchas gracias.